Continuando con los métodos para crear chatbots para WhatsApp, ahora le toca el turno a Twilio. Twilio es una plataforma de comunicación como un servicio. Es decir, si necesitas que tu proyecto pueda enviar mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, hacer llamadas de voz, pues una buena opción podría ser Twilio. Ahora me encuentro en su página oficial y si vamos a la sección de pricing, veamos WhatsApp API. Bajemos y por acá lo que nos interesa ver son los precios o el pricing que maneja Twilio para el uso de WhatsApp. Estos precios pueden variar dependiendo del país. Por defecto está seleccionado Estados Unidos, veamos, en mi caso es Perú. Finalmente nos dice que por mensaje tengan en cuenta de que esto es mensaje entrante y mensaje saliente, es decir, cada mensaje que envíe el bot y cada mensaje que reciba el bot se va a cobrar esa tarifa. Inicialmente puede que si el bot no tenga un tráfico exageradamente alto, pues sea una buena opción, sea una opción económica, pero conforme el chatbot vaya ganando más audiencia, pues puede resultar relativamente caro. Este es un modelo de precios distinto a, por ejemplo, 360 Dialog, que lo vimos en un video pasado, donde se cobra una tarifa plana independientemente de la cantidad de mensajes que se envíen. Ahora sí, empecemos con lo primero. Creémonos una cuenta en Twilio. Para crear su cuenta en Twilio, pueden ingresar por aquí en Sign Up o pueden colocar un enlace de referidos del canal. En este caso yo me voy a ir por la segunda opción. Enter. Y la ventaja de esto es que al momento de que cambien su cuenta de una cuenta de pruebas a una cuenta de paga, pues van a recibir un crédito de $10 adicionales. Rápidamente completemos los campos y creemos nuestra primera cuenta en Twilio. Aceptamos y Start Your Free Trial. Ok, sigamos los pasos. Nos dice que nos ha llegado un correo que tenemos que verificar. Ya me encuentro en el correo, así que demos un clic a donde nos conduzca. Y entonces lo que verán será esto. Ahora nos está pidiendo un número telefónico. Como siempre, mi número de pruebas. Y Verify. Bien, ahora nos van a enviar un código de verificación. En mi caso es 4061441. Submit. Bien, parece que ese no era el código. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Era 593965. Submit. Ya estamos casi listos con nuestra primera cuenta en Twilio. Me dice Ahoy Víctor Jiménez. Nos está preguntando qué uso le vamos a dar al producto de Twilio. Veamos qué opciones hay. Justamente hay WhatsApp. Siguiente opción. ¿Qué planeamos construir con Twilio? Voy a colocar lo que más se ajusta sería IBR y bots. ¿Cómo lo quieres construir con Twilio? En nuestro caso será con código, with code. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de programación preferido? Vamos a seleccionar JavaScript porque finalmente usaremos Node.js. ¿Y qué más? ¿Te gustaría que Twilio sea el host de tu código? Por el momento no, haremos todo localmente. Y eso está bien, empecemos con Get Started with Twilio. Muy bien, parece que me ha redireccionado a esta página. Voy a cerrar esto, es una encuesta. Y nos está diciendo que podemos activar el sandbox porque habíamos marcado que vamos a crear un chatbot para WhatsApp en el paso anterior. Demos clic en I agree, show me my sandbox. Confirm. Y por acá nos están dando una serie de instrucciones. Tenemos que escribirle a este número, que es el sandbox de Twilio, y tenemos que colocar este mensaje. En su caso seguramente va a ser un mensaje diferente, pero el número es el mismo. Bien, ahora me encuentro justamente en el número indicado y lo que nos dice es que tenemos que escribir este mensaje o este código. Vayamos haciendo eso. Y el mensaje que tendrían que recibir de respuesta sería algo como esto, que hicieron todo correctamente. Por acá también cambió a mensaje recibido. Ahora continuemos con los siguientes pasos. Demos un clic por aquí, sigamos dando clic y finalmente demos un clic en esta opción para configurar el sandbox. Ok, cerremos esta alerta si es que les aparece y ya nos encontramos en la sección para configurar el sandbox.
Y finalmente lo que vamos a colocar acá va a ser la URL del servicio de webhook que nosotros creemos con Node.js. Pero eso lo haremos en unos instantes. Primero vamos a comprobar enviando mensajes desde Node.js a WhatsApp. Y todo con código. Ahora sí, empecemos con la programación. Yo me encuentro en un proyecto limpio. Como ven, tengo solamente app.js y el package.json. Y vamos a instalar las dependencias que necesitemos. Demos un clic en Terminal, New Terminal, como siempre. Y primero necesitamos el paquete de Twilio, ya que Twilio cuenta con una implementación para Node.js. Así que escribamos npm install, o sería lo mismo si colocan i Twilio. También estaremos usando Express como siempre, así que npm install express. Y me parece que de momento nada más. Podríamos ir agregando Dialogflow, pero me parece que eso podría quedar para un siguiente video. Ahora, como siempre, necesitamos una plantilla básica para montar nuestro servidor con Express. Vayamos a app.js, nuevamente volvamos al navegador y escribamos como siempre npm express. Como siempre, la primera opción. Copiamos y pegamos este código, ya lo hemos instalado. Y acá vamos a hacer unas modificaciones. Primero una coma. Por acá vamos a crear una funcioncita de flecha. Y un console log. Servidor montado en el puerto 3000. Y por acá también, para que estos endpoints que creemos, o bueno, solamente va a ser un endpoint. Para acá una modificación más, vamos a agregar app.use express.json. De esa forma, porque seguramente Twilio nos va a enviar datos en formato JSON. Por acá cambiamos app.get a post y por aquí vamos a colocar webhook. Bien, eso lo vamos a dejar para la implementación del webhook, que lo vamos a hacer en unos instantes. Primero vamos a probar Twilio en sí mismo. Creemos un archivo que se va a llamar twilio.js y vayamos a la documentación a ver cómo es que podemos implementarlo. Busquemos WhatsApp con Twilio, Twilio y Node.js, o sería también documentation. Y me parece que la opción sería por acá, Twilio, docs, sí, creo que es acá. Bien, acá nos dice cómo es que podemos empezar, seleccionemos Node.js y acá está justamente lo que necesitamos. No se preocupen que este enlace directo también se lo estaré dejando en la descripción del video y en el primer comentario. Acá tenemos un código de ejemplo donde hacemos uso de las credenciales de Twilio. Ok, tenemos client y finalmente aquí vemos que se están mandando mensajes de WhatsApp a los diferentes números. Vamos a copiar todo esto de la línea 4 a la 14, no creemos los comentarios. Volvamos al editor de código y peguemos. Ahora, como vemos, necesitamos dos cosas. Primero, el ID del proyecto y también necesitamos un token. Eso lo obtenemos del dashboard de Twilio. Volvamos nuevamente a Twilio. Estábamos aquí hace unos momentos. Demos un clic aquí que dice View All Accounts. Clic derecho, nueva pestaña. Ok, aquí está el proyecto que hemos creado o que se ha creado automáticamente. Un clic. Y aquí está. De paso, aquí vemos que tenemos $15 de pruebas para que lo usemos pues con el sandbox de WhatsApp. Lo que necesitamos está acá. Acá está el ID y el token del proyecto. Así que den un clic a estos iconos de copy. Volvamos al proyecto y cambiemos esto. Y lo mismo para el token de autenticación. Nuevamente, icono de copy. Y por acá lo cambiamos. Comillas y pegamos el contenido. De esa forma. Guardamos los cambios. Y ahora, esto es información sensible. Solamente para efectos del video lo estoy colocando directamente en el código. Pero lo ideal sería que tengan un archivo de configuración. O mejor aún, que esto sea una variable de entorno. Y pues que exista dentro del sistema y no dentro del código. Continuemos en lo que estábamos. Este es el código de ejemplo. Pero también vemos que está usando una promesa o las promesas de JavaScript.
Vamos a englobar esto en una función que se llame, por ejemplo, primero yo tengo el snippet function, sería de esta forma, y podría ser send text message, de esa forma. Ahora, esto va a recibir el número telefónico al cual le vamos a estar hablando. Por ejemplo, podría ser sender. Y finalmente el texto en sí. Entonces, message. Este código lo vamos a colocar aquí dentro. Y como haremos uso de esta función más adelante, de hecho en el webhook que tenemos aquí en app.js, pues vamos a hacer que esta función retorne una promesa. Primero este código lo cortamos, y si es que han instalado la extensión de ECMAScript 6, pues tendrán este snippet prom. Ahí está la estructura básica para una promesa. La pueden tipear si es que no tienen el snippet, y ahora sí pegamos el código. Ahora dentro de .den es cuando se resuelve esta promesa. Por lo tanto aquí vamos a colocar resolve, que sería el parámetro que está aquí. De esta forma. También puede que algo salga mal, por lo tanto necesitamos un catch. Y esto va a retornar un error de esta forma. Por acá sería un reject y mandamos el error. Guardamos los cambios, se le da formato al código y ahí está. Ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo, voy minimizando esto, es por aquí. Sender sabemos que va a ser el número del usuario al que le vamos a enviar un mensaje. Así que en to vamos a cambiar esto. Por cierto, recuerden cuál es el formato que se nos está pidiendo para Twilio. Podríamos dejar esto tal y como está hasta aquí. Y si es que el número del usuario no va a tener el símbolo más, pues también lo dejamos. Y por acá vamos a concatenar con sender. Ahora por acá, esto tiene que ser el número del bot o el número de WhatsApp que tengan en producción. En este caso, si volvemos a Twilio, a la pestaña, acá al sandbox, el número del bot es este que está justamente acá. Lo copiamos, lo pegamos y quitamos estos espacios. Finalmente, acá tenemos un body. Como ejemplo estaba hello there. Vamos a cambiar esto. Vamos a colocar message. Ya estamos casi listos con esta función. Vamos a hacer pruebas. Para hacer uso de esta función tenemos que llamarla. Así que más abajo en el código vamos a colocar send text message. Y habíamos hecho de que el primer parámetro sea sender, o sea, el número del usuario. En mi caso, mi número de pruebas va a ser 983-724-476. Pero lo que me está faltando es el código país. En mi caso es 51. Una coma, y el segundo parámetro que estamos esperando es el mensaje que va a enviar el bot, o en este caso estamos enviándolo desde código. Por ejemplo, esto está funcionando. Guardamos estos cambios y tenemos que ejecutar este archivo twilio.js. Vayamos a la terminal y por acá escribamos node twilio.js, o lo que sería lo mismo, node twilio. Ok, por acá no saltó ningún error y vemos que ese mensaje ha llegado a nosotros a través del sandbox. Esto está funcionando. Para comprobar nuevamente, voy a cambiar esto por hola mundo. Nuevamente, node twilio. Y vemos que el mensaje efectivamente está llegando a nosotros. Así que con esto comprobamos que las credenciales que hemos colocado por aquí pues son correctas y podemos empezar a utilizar esta función para empezar a mandar mensajes de WhatsApp. Como ya hemos visto que este código funciona, estuvimos enviando mensajes desde código con Node.js a WhatsApp, pues terminemos este módulo. Queremos usar esta función para cualquier parte del proyecto, así que tenemos que exportarla. Coloquemos module.export y esto es igual, abrimos llavecitas y colocamos la función sendTextMessage. De esa forma, vamos a borrar esto y lo colocamos así. Guardamos los cambios y ya hemos acabado por este lado. Voy cerrando la terminal también. Ahora,
volvamos al proyecto, o mejor dicho, al archivo que teníamos inicialmente, que es app.js, donde estábamos a punto de montar nuestro propio servicio de webhook. Lo que nos va a permitir esto es que Twilio nos envíe los mensajes o los eventos recibidos pues a este endpoint o a esta rutita que estamos definiendo aquí. Vamos a colocar un console log a ver cómo es que Twilio nos envía los datos. Primero cambiemos esto también. Aquí vamos a colocar res.send status y el estado 200 indicando que todo fue bien. Y por acá arriba console log y vamos a colocar de esta forma rec.vari. Guardamos los cambios y como siempre esto que tenemos aquí o el servidor que estamos montando aquí es todo localmente, pero Twilio necesita una URL que sea pública para internet, así que como siempre estaremos usando ngrok para exponer este pequeño servidor local. Como veníamos usando en videos pasados, pueden encontrar la extensión aquí escribiendo ngrok. Yo ya lo tengo en mi caso, así que presionen Ctrl Shift P y escriban ngrok start. De esa forma. Aquí tienen que colocar el puerto sobre el cual van a estar trabajando. En mi caso es el puerto 3000. Así que escribamos eso y presionen Enter. Es el puerto que han definido por aquí. Ahora vemos que el enlace se ha generado. Den un clic en Copy to Clipboard. Ahora ejecutemos este proyecto. Demos un clic en Terminal, New Terminal. De hecho por acá aparecen las otras terminales que habíamos abierto antes. Y por acá escriban Node app. O sería mucho mejor si tienen instalado Nodemon. De esta forma. Nodemon app. Si es que no lo tienen instalado, pues podrían colocar este comando primero. Sería npm install -g porque este es un comando global. Y por acá Nodemon. Una vez que hagan eso, pueden colocar este comando. Nodemon app.js o lo que es igual, solamente app. Eso para evitar estar teniendo que reiniciar y ejecutar nuevamente el proyecto con cada cambio que hagamos. Presionen Enter. Y acá sale que estamos bien. Se está ejecutando el puerto 3000. Se está ejecutando el proyecto en el puerto 3000. Eso está bien. El link generado por ngrok lo copiamos en Twilio. Vayamos acá a Twilio. Y finalmente lo colocamos. Sería este enlace mismo. Está apuntando a nuestro servidor local. Y colocamos /webhook. De esa forma. Me parece que no necesitamos de momento este status y vamos a dar clic en guardar save. Hecho eso, Twilio nos debería mandar los nuevos eventos o en este caso los nuevos mensajes a nuestro servidor local a través de ngrok. Entonces hagamos la prueba. Por aquí enviemos un nuevo mensaje, por ejemplo, hola. He abierto la terminal y por acá me respondió un OK. Eso es raro, me parece que es un mensaje por defecto, pero que no lo hemos activado nosotros. Sin embargo, Twilio sí nos ha enviado el evento correctamente como se ve por aquí abajo, aunque aparentemente llegó vacío. Entonces Twilio no nos está enviando este evento en formato JSON. Probemos agregando esta otra línea. Escribamos app.use express.arlencode de esta forma. Paréntesis, llavecitas, extended y esto que sea igual a true. Punto y coma. Guardamos los cambios. Automáticamente se actualiza el servidor. Y nuevamente probemos enviando otro mensaje. Ahora sí, eso significa que Twilio lo está enviando con este formato. Ahora sí vemos en consola el resultado que habíamos colocado por aquí. rec.body. Vemos que Twilio nos envía el nombre del perfil, el número, que sería lo más importante, y otros datos más. Entonces, este servicio de webhook está funcionando correctamente y lo que nos falta hacer es que se emite una respuesta al momento de que enviamos un mensaje. Recuerden que habíamos creado un archivo que se llama twilio.js, donde tenemos definido el método sendTextMessage. Vamos a hacer uso de ese método, así que rápidamente por aquí, const twilio. Esto es igual a require, paréntesis, llaves, mejor dicho, comillas,
puntito, y vayamos a la ruta que se encuentra aquí, Twilio, punto y coma, y eso lo estamos guardando en Twilio. Entonces por aquí vamos a colocar Twilio de esa forma, punto. Ahora vamos a escribir el nombre del método que le habíamos colocado. En nuestro caso es sendTextMessage, paréntesis, y estábamos esperando primero el número telefónico del usuario y por último el mensaje que vamos a escribir o a mandar. Ahora sabemos que el número telefónico del usuario se encuentra por aquí, está en esta propiedad. Vamos a copiarla y por acá vamos a colocar rec.body, punto, y lo que acabamos de copiar. Ahora coma. De momento vamos a hacer que únicamente este chatbot repita los mensajes que está mandando el usuario. Sabemos que el mensaje está llegando aquí en body. Entonces aquí sería rec.body.body, pero con mayúscula. Sería de esa forma. Guardemos los cambios y probemos este chatbot. Enviemos algún emoticón. Ya, esto está bien. Nos está respondiendo con lo que esperábamos. Está respondiendo, o mejor dicho, el chatbot está repitiendo tal y como lo habíamos definido por aquí. Aunque este mensaje de OK parece ser un mensaje por defecto que activó Twilio en una actualización reciente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. 2 horas después. Estuve haciendo unas pruebas y aparentemente este OK lo responde, puesto que estamos enviando el estado 200, o sea, estamos enviando únicamente este estado. Vamos a cambiar esto, coloquemos res.status 200 y también enviaremos un JSON. .json puede ser, por ejemplo, OK igual a true y un mensaje que diga mensaje enviado correctamente. De esa forma. Guardamos los cambios, automáticamente se actualiza el servidor y veamos por acá. Otra vez escribamos hola, ¿qué hace? Solamente son mensajes de prueba. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Bien, entonces era por eso. Haciendo esta pequeña corrección en el código se soluciona y el chatbot ahora sí únicamente envía el mismo mensaje que habíamos enviado. Naturalmente que esto lo pueden vincular con Dialogflow. Los pasos son exactamente los mismos a los cuales habíamos hecho en el video pasado donde usábamos 360 Dialog. Tendrían que crear su archivo de dialogflow.js por aquí y usarlo por acá. Si es que tienen dificultades con eso, pues estaré haciendo un siguiente video continuando con este código. Mientras tanto, ya hemos conectado nuestro código con Twilio, hemos creado nuestro propio servicio de webhook y vemos que todo está funcionando correctamente y ya podemos tener nuestro chatbot para WhatsApp. Y bueno amigos, eso fue todo por mi parte. Como siempre, cualquier duda me la dejan en la cajita de comentarios y conmigo será hasta la próxima. Chau.